Hola Leo, bienvenido a tu lectura general para el mes de noviembre 2021. Espero que esté muy bien, Leo. Estoy muy feliz yo de estar contigo de vuelta haciendo esta lectura general para los Leo que tienes Sol en Leo, el signo lunar en Leo y su ascendente en signo de fuego Leo. Para el sector emocional y sentimental puedes también completar con tu signo Venus si lo conoces. Vamos, y también, claro, el video del colectivo de noviembre para saber y conocer cómo se están moviendo las energías para todos. Vamos, Leo, bueno, ya salió. Salió rápido, Leo. Signo de fuego tenemos el arcán mayor 13, el arcán de la muerte, que no es muerta física, usted lo sabe, así no hay que asustarse para nada, es una energía de camino hacia la transformación, hacia un cambio, de liberación de viejas limitaciones, de limpiar el camino para un camino nuevo. Es la misma energía que el mes de noviembre, así que te invito a visionarlo porque puede ser que estén muy conectados con la energía colectiva también, Leo, pero más individualmente. Tienes que saber que estás en un ciclo de preparación a un ciclo diferente, que te permite florecer y fertilizar tu vida de una manera más positiva para ti, Leo. ¿Ok? Pero para eso, para tener ese cambio positivo, el arcán sin nombre está en trabajo, está trabajando, está en acción, está chapeando. No está nada más esperando que las cosas cambien así, esperando sin estar sentados, ¿verdad? El trabajo para él mismo, quiere limpiar su camino, entendió que hay que dejar atrás situaciones, personas, emociones, pensamientos, lo que no está más permitiendo en su crecimiento, lo corta para ver si crece algo mejor. ¿Okay? Entonces, para querer el cambio en nuestra vida energéticamente hay que tomar acción para ese cambio. ¿Okay? Siempre nada llega así por así. Las energías es una guía, las energías son guías, pero nos empuja siempre a hacer algo. ¿Ok? Es muy importante. Si no hacemos nada, nada va a cambiar. Eso, o sí, puede haber más bloqueos, más desesperación, etc. ¿Ok? Siempre nos empuja a trabajar en nosotros mismos, a trabajar nuestras situaciones externas, a tener clarividencia sobre, ver claramente sobre personas, situaciones, etc. Para que me entienda que es un trabajo que nos pide las energías. Todo está en movimiento. Si ven la naturaleza, los animales, hay siempre un equilibrio entre la introspección, el reposo y el crecimiento y dejar las hojas muertas. Todo son ciclos, todo es movimiento, acción, trabajo. Ok. Leo, signo de fuego para noviembre 2021. La runa para ti es la runa de la creatividad. ¿Ves? Cuando hablo de creatividad es trabajar, porque para crear hay que sentir, hay que imaginar, hay que buscar soluciones, etcétera, etcétera. La creatividad no es nada más hacer un dibujo o no hablo nada más solamente a los artistas. No, todos somos creadores. Todos somos artistas de nuestra vida, de una situación la podemos renovar, crear cortar hierbas muertas para poner flores,
al lugar, ¿no? de hierbas muertas o limpiar las hojas viejas para que, bueno, todo eso es creación. Es la fecundidad, entonces hay algo que has trabajado también, siento ahora, luego que tú has empezado ese trabajo de limpieza interno o externo y ahora es momento de sacar esa, ¿cómo decir? De expresarlo y de poner en marcha esta novedad, ¿ok? Es también siento que emocionalmente ya vas hacia la curación, que naces la curación, es también encontrar personas que te llenan el corazón, puede ser un encuentro amoroso, pero de más amplio es atraer personas, sí, que te da algo positivo en las emociones. Solidificación, o si hay problemas, conflictos en tu pareja o en tus relaciones con amistad, etc. Aquí hay también curación con quienes, gracias a la comunicación, queremos hacer ese trabajo de dejar de exponer lo que no va, de expresar y después dejar de un lado porque hemos entendido, hemos puesto todo en la mesa y podemos empezar en un camino nuevo gracias a la comunicación. Tal vez también me dice aquí que para solucionar situaciones, la acción que podrías tomar, Leo, es la comunicación, hablar, expresar lo que no va, sí, limpiar. Sabemos que cuando sacamos la basura con nuestras palabras, nuestras emociones, bueno, hacemos adentro un gran trabajo de limpieza, automáticamente. Ok, vamos, porque las palabras son energías, ok. Cuando expresamos algo, el viento, esa energía se va en el universo y hace su trabajo de limpieza, de curación, de luz. Por eso que siempre, bueno, no mucho a usted le digo, pero en mis consultas hablo mucho del poder de las palabras, que no hay que olvidar que también las palabras son energéticas y son muy importantes. Ok, 6 de bastos, victoria de algo, victoria de algo. Vas a recibir lo que tú has sembrado, justamente si has sembrado flores muy bonitas, si ya quieres tener emociones lindas para ti, entonces vas a recibir, vas a ver tus flores crecer. Porque la has cuidado, has limpiado el terreno. Trabajo, economía, actividad, noviembre 2021, Leo. Vamos. Ok. Ok. Bueno, Leo, vemos ese fuego, esa nueva posibilidad, tal vez una llegada de un nuevo trabajo, proyecto, porque lo estaba buscando, estaba empujando eso también, porque te veo mucho, te siento más fuerte, más en el control, la matriza de tus emociones, tal vez te has dado cuenta de... si te has dado, abriste los ojos, siento que tú abriste los ojos de situación emocional o concreta en tu vida, que hasta ese momento no había visto, pero eso es atrás, ya lo has hecho y ahora te enfoca con tu sueño, con tu ideal, tus emociones propias, y y lo que te empuja a eso es porque quieres novedad, porque has entendido que tus emociones están
como estancada. Entonces, es por eso que hiciste ese trabajo de pureza, de limpiar tus emociones para que crezca algo diferente, para que sientes emociones nuevas también. Concretamente puede ser que hay un proyecto o algo nuevo que te saca justamente de este aburrimiento emocional, esta rutina que quieres ver mover y tener más emociones. Vamos a ver. Okay. Tienes arcanos mayor, 1, 2, 3, sí, bastante arcanos, 4. Muchos arcanos mayores, 4 en ese tipo de lectura es mucho, entonces es un mes fuerte, importante. El juicio encima de la lectura me indica que sí, es un mes de despertar lo que estaba dormido en ti, lo que esa rutina, ese aburrimiento se está revelando y despertar. Puede ser también el nacimiento, también por el uno de el as de copa, como algo que te va te vas a sentir vivos otra vez. Tengo esa sensación. Ok, voy paso a paso. Una propuesta que tal vez tú has dado como hiciste una oferta o postulaste por trabajo y está esperando que llegue esta propuesta. Perdón, esa respuesta o esa proposición está en marcha. Está en marcha, lo que necesitas, lo que tú necesitas está por llegar y se va a acelerar. Hay un empujón porque tú has, como decir, te has dado la motivación necesaria y la fuerza y la motivación de buscar. Y ahora está por llegar de manera más rápida algo que estaba esperando. Se está acelerando eso, ¿ok? Sí, siento aquí puertas de oportunidades. Puede ser que tengas más de una oportunidad aquí. Este nuevo inicio tienes que ver, pensar, es como tal vez tienes posibilidades de avanzar, pero hay que ver con el 3 de bastos cuáles son las posibilidades, analizar cada situación, etc. Pero todo eso es muy positiva por tu progresión hacia una nueva vida, la verdad, una nueva energía en tu vida a nivel económico y a nivel laboral. La economía se hace a través de tu trabajo, si no trabajas, se hace por tus actividades, genera una abundancia en las actividades que tú ofreces y hay una nueva oportunidad o nuevas oportunidades de ofrecer servicios, actividades también, aceleración de eso. Tienes la estrella con el 5 de oro. Por lo que es el económico, puede ser que has bajado, la economía sufrió, bajó, bueno, algo, tenga fe, estás protegida. A nivel económico hay protección, sigue tu fe, crea en la evolución porque está bajo la estrella, así que no me preocupo a nivel económico. Y más bien no me preocupo porque veo el diablo con la reina de oro. Hay una proposición muy interesante a nivel económico que llega. Es una proposición es algo seguro, estable y puede ser una jefa, una mujer que te va a proponer algo que es muy, ¿cómo decir?
muy en relación, es una empresa, bueno, no sé, se ve que la reina de oro tiene preocupación del bienestar, ¿no? de sus empleados, de su trabajo, también trabaja con los animales, con la tierra. Y hay algo aquí muy importante que puede incorporar, ¿ah? Este negocio, esta empresa, no sé. Y además, como ella quiere que sus empleados estén bien, entonces el saldo es también bastante interesante. Entonces es muy, muy positivo aquí. También siento que muchos de usted, Leo, tienen una pasión, que algo que le apasiona y que es en relación al bienestar, también le permite generar dinero. ¿Ok? Entonces adelante con eso. Si has dejado de un lado una pasión, aquí en noviembre me dice, despiértate y vuelve a sentir esa pasión. Si hablamos aquí de habilidad, de pasión, pero sí es algo muy que hace parte de ti, porque esa puede ser la manera de desarrollar tu economía también. Tienes el carro con el 10 de espada, ¿eh? Que es la única espada y es la mejor para mí porque, bueno, una en las menores, porque nos indica el final de un ciclo difícil, de aprender con sufrimiento, obstáculos, dificultad, bloqueos, etc. Es el fin, número 10 está al final, cambio, transformación. Es todo un proceso, no es que en noviembre ya, puede ser que de repente cambie de un día a la mañana, pero porque si pasa eso es que tú has trabajado para que eso suceda. Si no está en proceso y está tú todavía limpiando, preparando ese camino hacia la victoria con el carro, es como si ahora toma tus responsabilidades. Es como tú ahora dice, bueno, yo quiero ir hacia yo quiero ese trabajo, yo quiero desarrollar esa actividad, esa pasión, y me voy a dar todo lo que necesito para poder concretizar y recibir la abundancia. Y es lo que está pasando. También me indica que sí, puede ser que hay opciones que llega a ti en este mes y como te diré, para esa novedad de vida, para ese nacimiento tuyo, toma el tiempo de visualizar las situaciones. Voy a poner una otra carta en el As de Pentáculo y 3 de Basto para seguir diciendo la interpretación. Sí, exacto. Caballo de oro. Gracias para confirmar. Toma tu tiempo. Tomas tu tiempo. No hay precipitación porque y siento que las oportunidades que llega, tal vez la más segura, que te da más estabilidad o que está más conectado con tu pasión, también me dice, será la que puedes manejar. Puede ser también que hay varios proyectos o trabajos a medio tiempo que puedes hacer, pero siempre en cuando está en relación a tu pasión. Hay muchos pentáculos. Siento que a nivel económico hay una elevación, una seguridad y una protección de todo modo hacia lo que tú necesitas. Ok, Leo, ¿cuáles son las palabras para el mes de noviembre para Leo? Encuentro. Si hay un encuentro para un trabajo, ok, vas a tener una cita, te vas a desplazar. Meditación, entonces me indica aquí, enfócate, relájate, toma el tiempo como para conectarte con tu confianza también, siento eso, para no ir estresado. Tengo el diablo, es un encuentro, voy a poner una otra con el diablo.
porque tengo 2 veces el diablo, pues, pero a nivel, en el sector laboral y económico, me habla de pasión y de economía próspera, protección. Ok, entonces, ves, tu economía está protegida y hay un encuentro o alguien que te da una solución que tú has manifestado y tengo la felicidad, las florcitas. Yo estaba hablando de flores, de limpiar el terreno para que tú has sembrado semillas de flores pequeñas y ahora las ven crecer. Es exactamente eso. ¿Ok? Encuentro. O tú vas al encuentro buscando trabajo, pero algo está pasando aquí. Algo este mes va a pasar en tu trabajo. Hay algo que estaba esperando que no, algo se está despertar. Comunicación también, el juicio es la comunicación que llega o que tú das o que tú has dado comunicación y ahora recibe respuesta. Comunicación, lo vimos con la runa Kenaz, que todo se arregla con la comunicación este mes. Muy bien. Pasamos a tu sector emocional y sentimental. Vamos a descubrir tus energías, a ver cómo vibran el cambio a la transformación, camino a la transformación para ti, Leo, signo de fuego, noviembre 2021. Ok, triángulo. Sexualidad. Amor correspondido y transformación. Bueno, era así, transformación y amor correspondido. Atrás tengo compromiso. Voy a aclarar el triángulo y la sexualidad. Compromiso con el triángulo. Ok. Sexualidad inesperado. Bueno, compromiso en triángulo no me suena suficiente. Pasión. Amor de luz. Ok. Leo, un obstáculo. Aquí no veo triángulo como una... Bueno, puede ser que tú estás en relación triangular. Puede ser. Lo que siento yo que el triángulo aquí en mi lectura es que había una problemática que interviene adentro de tu relación que no permite, ¿sí? Puede ser una persona, puede ser una emoción, puede ser un problema de estar lejos, puede ser la edad, puede ser la diferencia de cultura, de religión. ¿Ves? ¿Me entiendes? Algo que complica la relación física. ¿Ok? Porque yo siento que había como una complicación a nivel sexual en su relación. Y hay una transformación, cambio, han trabajado, porque hay una grande pasión. Hay una pasión entre los dos, hay fuego, se va a despertar ese fuego de manera seguro, sale de esta problemática de manera rápida, yo diré yo. Y si te preguntas si estás con la buena persona aquí, por ahora te puedo decir que sí. Pero la problemática que había con esa persona a nivel corporal, a nivel de encuentro, tal vez no se podían ver, tal vez tú tenías un conflicto a nivel corporal, no sé,
eso ya se sana, ahí está la curación de Tonumot con Kenaz, con el compromiso, se compromete. O estaba queriendo esperar que se comprometa esa persona para que tú puedas también ofrecer esta pasión física. También yo lo veo aquí, así. Hay de todo modo una evolución, una transformación, dejando atrás la problemática y curar y acercarse a esas personas porque es como, es la persona, es tu persona. Es una manera de ver. Voy a ver con la triada. Otra vez yo veo meditación, enfócate, concéntrate. La meditación es escucharse adentro para poder escuchar nuestro corazón, porque hay otra vez tengo el juicio y aquí está muy claro, es despertar las tumbas, porque hay algo que se necesita despertarse en tu mundo emocional sobre el perdón de un error. Ok, ¿qué más? El iniciar, novedad. Puede ser también que deja atrás una situación puramente, una relación puramente física y vas hacia una persona, entonces puede ser a triangular aquí, dejando la relación de puro pasión y sexualidad y ir a comprometerse más con una persona que te corresponde más a nivel amoroso. O tener varios o encuentras una persona que está comprometida, pero aquí veo que hay algo que se corta, que se termina para poder evolucionar y cambiar esa problemática de estar con, puede ser un divorcio, que esa persona divorcia y puedes vivir su vida, su relación más equilibrado puede ser también. Y bueno, hay muchas cosas que me llegan aquí, muchos mensajes, porque también siento que tú te vas a dar cuenta de que no es la persona indicada y te vas a despertar sobre tal vez... vas a ver que esa persona nunca se compromete contigo o no hay evolución en el compromiso y tú lo que estás buscando es eso y te vas a liberar de esa problemática también. Voy a ver, error, bendición, perdón, la mentira, el orden, tentación, meditación. Que, wow, hay algo nuevo, totalmente nuevo, en amor. Ok, sol, tentación, ¿ves? Está rezar, ver la luz, despertar, la paz, mutación, protección, ok. Tú vas hacia, lo que estás buscando es algo serio, es una relación seria, ok, donde puedes ver el florecer. Y siento aquí que necesitas enfocarte, meditar, concentrarte a la tierra, tus raíces, lo que tú quieres realmente, lo que te hace vibrar. Tienes que después, cuando te reconecta con esa confianza de ti mismo, de lo que tú necesitas, lo puedes sacar a la luz y expresarlo con esa persona para
para corregir un error. Puede ser también que tú o tu pareja escondió algo, no fue claro sobre una tentación sexual, pero no veo el engaño, no creo que fue hasta la concretización. Te digo, tengo un montón de mensajes aquí. Y eso es lo que va a despertar. Yo veo la luz, se va a comunicar, se va a explicar y se perdona. Entonces esta relación empieza con nuevas raíces, nuevas posibilidades más frescas y más conectado con conocimiento. No puedes empezar cualquier situación emocional sin haber primero tenido el entendimiento, la liberación, el perdón sobre una relación triangular, una relación con alguien que está comprometido. Hay que expresar lo que tú quieres para que todo esté claro, que no hay engaños, que no, ¿cómo decir? Sí, la claridad es muy importante para tener la paz sobre, porque tal vez tú puedes pensar algo y no es cierto, es nada más proposiciones de tu mental, y tienes la bendición de comunicarla para poder tener la verdad y ver que no es tan como tú lo estaba visualizando, escuchar a la otra persona. Yo no sé si usted entendió todos los mensajes diferentes, y también hay realmente un fin, una liberación gracias al perdón de situación con relaciones emocionales pasadas, enredadas, con tentación, con dominio, con manipulación, con falsedad, pero con pasión también. Todo eso mezclado, ya usted hiciste la luz sobre todo eso, volvió a tus raíces, es lo que tú quieres vivir, a la pureza de tu ser, de tu corazón, y lo has expresado, lo que permite ahora terminar con el círculo, con ese ciclo, y empezar un otro con todos los conocimientos de tu ser interno y de tu corazón para poder atraer el amor correspondido que te corresponde, la persona que te corresponde más todavía. Y puede ser que llegue de manera inesperada después de esta liberación, esta limpieza emocional. Muchos interpretaciones y mensajes que me llegaron diferentes aquí. Entonces, bueno, si algunos vibran es para ti, si no, déjalo, no importa. Así tiene que ser. Yo solo soy un canal de lectura, nada más. Yo recibo y te lo paso. El chakra que te puede ayudar, el sacral, la creatividad con que nace, y la sexualidad. Hay algo con el cuerpo, con la pasión, con la sexualidad. Yo lo veo aquí, hay una transformación tal vez de relación, de una relación apasionada hacia algo más puro en el corazón, pero para eso hay que comunicar y ¿cómo decir? Liberar lo que te molesta, el conflicto eso interno que puedes tener con esa relación, ¿ok? Um, y claro, tengo la confianza atrás, ¿ok? El primer chakra. Entonces el segundo chakra, el sacral, color naranja, la creatividad, buscar solución, crear tu propia vida, tus propias ideas, y es lo que haces a nivel emocional, es lo que has hecho. Fuiste en el anclaje tuyo, en el primer chakra, que te ayudó ahora a poder abrir ese segundo, para ahora sí crear.
en tu vida. Muchísimas gracias, Leo. Espero que te gustó. Dale like si es el caso, comparte, comente, suscríbete si no lo has hecho. Gracias a los nuevos, bienvenidos. Para una lectura personal, si lo deseas, tienes todas las informaciones justo abajo de este video. Un abrazo, hasta pronto. Chao, chao.